Hola, bienvenidos a una nueva perla de la palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Y hoy vamos a compartir acerca de una faceta casi siempre ignorada del amor de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 11 al 12, la palabra de Dios dice: No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todos conocemos y nos deleitamos en el amor de Dios, que nos consiente con sus promesas y con sus bendiciones. Pero Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, también nos ama y por ello nos corrige para que no nos deje de ir bien en la vida. De tal manera que no deberíamos menospreciar el castigo y la corrección del Señor, sino más bien deberíamos amarla, deberíamos apreciarla, porque es para nuestro beneficio. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, la palabra de Dios dice que si bien la palabra es para instruirnos y para enseñarnos, también dice que es para corregirnos y para redarguirnos, es decir, confrontarnos, para que estemos preparados para toda buena obra, para que tengamos galardones, tesoros, recompensas aquí en la vida terrenal, pero principalmente para que las disfrutemos en la eternidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, también la palabra de Dios nos enseña que la palabra es más cortante que espada de dos filos y que penetra profundamente hasta nuestro ser interior, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu. ¿Y eso para qué es? Para guiarnos hacia lo bueno y alejarnos de lo malo, para que tengamos buenas cosechas, buenos resultados en la vida y no malas, porque recordemos que Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, mas si sembramos para el espíritu, del espíritu cosecharemos vida eterna. Y la corrección de Dios es precisamente para ello. La corrección de Dios es para que usted y yo sembremos para el espíritu y cosechemos vida eterna, en lugar de estar sembrando para la carne y cosechemos corrupción. La corrección de Dios siempre va orientada a corregir a la carne, a vedar el paso de la carne, a anular la carne, que son los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por ello, no nos hacemos ningún bien a nosotros mismos cuando ignoramos las partes de la palabra de Dios que nos confrontan y que nos corrigen, porque esas son las cosas que Dios está tratando de corregir en nuestras vidas para que nos vaya bien. Toda la disciplina del Señor no es para hacernos daño, no es para causarnos problemas, es más bien para bendecirnos, para que nos vaya bien en la vida. Y eso es precisamente lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, que es un pasaje que también nos habla de la corrección del Señor en el Nuevo Testamento. Dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay varias cosas en este pasaje que necesitamos considerar. La primera es que no debemos menospreciar, ignorar, hacer de menos o rechazar la corrección del Señor. Por el otro lado, tampoco deberíamos desmayar ni desanimarnos ni sentirnos mal por ella. Al contrario, gozarnos en ella porque es una señal de su amor para con nosotros, para que busquemos lo mejor. En tercer lugar, si no nos disciplinara, no seríamos verdaderamente hijos. Y todos, en mayor o menor grado, somos objeto de su disciplina. No hay ningún hijo de Dios que sea perfecto, ningún hijo de Dios que no requiera de la disciplina. Recordemos que venimos de una vida totalmente contraria a los propósitos y a las bendiciones de Dios, y en el proceso pues vamos siendo corregidos, transformados y formados para caminar en los caminos del Señor, en los caminos de bendición, de tal manera que la misma disciplina que el Señor aplica con cada uno de nosotros la aplica con todos nuestros hermanos en todas partes, en todas las épocas, en todos los lugares y en todas las circunstancias. Y una cosa importante de la obediencia es que la corrección es para la obediencia, y la obediencia es para nuestra bendición, como dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. La palabra de Dios es el camino a es el camino donde están sembradas todas nuestras bendiciones. Efesios 1:3 dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces ya usted y yo, Dios ya determinó todas las bendiciones para toda nuestra vida, y esas bendiciones están en el camino de la obediencia. Por eso es importante que usted y yo caminemos en el camino de la obediencia para que podamos vivir a plenitud todas las bendiciones de Dios. Si caminamos en el camino de la desobediencia, definitivamente no vamos a encontrarnos con las mejores y mayores bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado, también la corrección es para que participemos de su santidad, es decir, apartados del mundo, cerca de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad nos permite vivir en su experimentar cada día su presencia, y experimentando su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, y su gozo es nuestra fortaleza, de tal manera que la corrección, por cualquier lado que la veamos, es para nuestra bendición, nunca es para hacernos daño, es siempre para que nos vaya bien en la vida, aunque en el momento no sea una causa de gozo cuando la tenemos que recibir, pero posteriormente da frutos apacibles de justicia, y con la justicia vienen las bendiciones de Dios, como dice la palabra en Mateo capítulo 6 versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y como dice bien la palabra, es para que la disciplina posteriormente va a dar frutos apacibles de justicia, va a ser para nuestra bendición, va a producir bendición y bienaventuranza en nuestra vida. Así que es para nuestro bien, no la deberíamos menospreciar de ninguna manera. Más bien, la corrección de Dios debería ser objeto de nuestro agradecimiento, de nuestra veneración, de nuestra reverencia, y deberíamos honrar y agradecer al Señor por ella, y deberíamos ejercitarnos en ella en lugar de rechazarla. ¿Y cómo nos ejercitamos en la corrección del Señor? En responder rápidamente, en no oponer resistencia, en no rebelarnos, en no ignorar las amonestaciones o las advertencias de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Es una cosa sintomática que muchas personas subrayan y declaran las cosas que les gustan de la palabra de Dios, pero ignoran aquellas que no les gustan, y son precisamente las que no nos gustan a las que necesitamos ponerles atención, porque son las cosas que Dios quiere corregir en nuestras vidas para que podamos alcanzar esas cosas que nos gustan. Por ello, en lugar de
ponerle énfasis a lo que nos gusta de la palabra, deberíamos ponerle énfasis a toda la palabra, tanto a lo que nos gusta como a lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta para enderezar nuestros caminos, y lo que ya nos gusta, esperando la bendición de Dios para celebrar esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos olvidemos de esa faceta muy desconocida o ignorada del amor de Dios, que es su corrección, así como sus bendiciones, así como sus promesas, así como su aliento, su ánimo, son para nuestra bendición. También su corrección, su disciplina, su confrontación, su corrección es para nuestra bendición, de tal manera que amemos también esa parte del amor de Dios, así como amamos su bendición, así como amamos sus bienaventuranzas, así como amamos su consentimiento para con nosotros, también necesitamos amar su corrección, porque son dos cosas indisolubles en el amor de Dios, no las podemos separar, son dos facetas del amor de Dios que caminan siempre unidas. Así que no nos olvidemos de ello, amemos la corrección, busquemos la corrección, no ignoremos esa corrección, sino que enderecemos nuestros pasos, como dice la palabra en el Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Muy bien, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchísimas gracias por sus comentarios, hermana Sonia, hermano Javier. Que Dios les bendiga, les guarde, y para todos los que se conectan a esta perla de la palabra, que el Señor les sobreabunde en bendiciones, y si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos compartiendo más perlas de la palabra para nuestra edificación, para nuestra exhortación y para nuestra consolación. Que tengan una bendecida noche y un abrazo para cada uno. Y gracias por conectarse nuevamente.